Hola amigo de Logical, ¿cómo estás? Aquí tu amigo Luis Trillo el día de hoy para complementar lo que ya hemos visto en ácidos y bases y equilibrio iónico, la parte teórica. El día de hoy vamos a aplicar las propiedades del equilibrio al concepto de ácidos y bases. Vamos a tomar en cuenta el enfoque de Arrhenius y el enfoque de Bronsted y Lowry y vamos a establecer algunas propiedades que por ahí te pueden servir al momento de dar tu examen de admisión. Así que súbete conmigo al bus de la química, que el día de hoy tenemos ejercicios de ácidos y bases y equilibrio iónico. Hola amigos de Logical, ¿cómo están? Aquí tu amigo Luis Trillo. Vamos a hacer hoy día problemas sobre ácidos y bases y equilibrio iónico. Como te dije, la clase anterior hemos evaluado toda la teoría de ácidos y bases, tanto de Arrhenius, hemos hablado de Bronsted y Lowry y hemos hablado de Lewis, enfocando también su aplicación al equilibrio iónico. Entonces, el día de hoy vamos a aplicar los problemas relacionados con este capítulo, para que no quedes en vacío de cómo voy a aplicar tanta teoría que vimos. Pues ahora vas a ver que es sumamente sencillo, así que acompáñame. Vamos a empezar con unos problemitas ligados al enfoque de Bronsted y Lowry, cachimbo. Entonces, primer ejemplito, primer problemita, vamos a plantear lo siguiente. Tenemos esta reacción de Bronsted y Lowry, dice el enunciado. Quiero señalar cuáles son las sustancias aceptoras de iones hidronio. De acuerdo, te doy la reacción donde tenemos el esquema de una amina que reacciona con un ácido carboxílico para originar este catión amino y este anión carboxilato. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, profe, ¿qué es una sustancia aceptora de iones hidronio? Según el principio de Bronsted y Lowry. Entonces lo que tienes que recordar, muchachón, es que en la teoría de Bronsted y Lowry, la sustancia que da era el ácido, la sustancia que recibía era la base. Recuerda que hablábamos desde el punto de la transferencia de hidronios, desde el punto de transferencia de protón. La sustancia que da protón, ácido, la sustancia que lo recibe, base. Entonces, bajo este principio, muchachón, ¿qué podemos apreciar? Que si hablamos de una sustancia aceptora de protones, es una sustancia que lo va a recibir. Como es una sustancia que lo va a recibir, estaremos hablando de una base. Las sustancias que reciben iones hidronio vienen a ser las bases. Bajo ese criterio, el problema nos pide señalar cuáles son las bases según el principio de Bronsted y Lowry. Entonces, de la reacción que hemos mencionado en un principio, vamos a comparar el antes, vamos a comparar el después. Si comparamos el antes y comparamos el después, ¿qué puedes apreciar? Que de lo que era NH3 se está convirtiendo en NH4, ¿de acuerdo? En NH4 positivo. Profe, si acá es NH3 y acá es NH4 positivo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Simplemente él ha tenido que recibir. Entonces, profe, él recibe de parte del ácido carboxílico. Por lo tanto, él también, si está dando, su cantidad de hidronios disminuye. Por lo tanto, profe, la sustancia que da recibe el nombre de ácido y la sustancia que recibe el nombre de base. Y de esa manera determino quién es el ácido y quién es la base. Recuerda, la sustancia que da se llama ácido, la sustancia que recibe se llama base. Ahora, ¿qué es lo que te comenté en el capítulo anterior? Que las sustancias parecidas a sus reactantes toman comportamientos opuestos. Por ejemplo, si el RNH4 es parecido con el RNH3, si él fue base, su parecido, ¿qué será? Ácido. El comportamiento opuesto y recibe el nombre de ácido conjugado. Como es la primera pareja conjugada que se ha armado,
le llamaremos parejita 1, 1. Análogamente, si él fue ácido, su parecido ¿qué será? Base. Y análogamente, como este es el par conjugado ácido-base, esta será la parejita 2, 2. Y de esa manera ya tenemos desarrollado el Bronsted-Lowry. Como puede ver, la sustancia que da se llama ácido, la sustancia que recibe se llama base, donde los parecidos toman comportamientos opuestos. Entonces, bajo esta reacción, luego, ¿qué podemos concluir? Profe, usted nos dijo que pedían las sustancias aceptoras de hidrógeno, o sea, las bases de este proceso. ¿Cuáles son las bases? Entonces, cachimbo, concluimos luego que las bases resultan ser dos especies. La primera, la amina RNH3, y también consideramos al ion carboxilato. ¿De acuerdo? Entonces ellos vendrían a ser las bases según el principio de Bronsted y Lowry. Y esa sería la respuesta para el ejemplito número 1. Como puedes apreciar, una aplicación rápida de lo que es la teoría de Bronsted y Lowry. El ácido da, la base recibe y los parecidos comportamientos opuestos. No olvidarte que los parecidos toman el nombre de conjugados. Si te quedó clara esa idea, apliquémoslo en un segundo problemita. El segundo problemita dice, respecto a la siguiente reacción de protólisis, profe, que era una reacción de protólisis, lo mismo, reacción de Bronsted y Lowry. Recuerda que se llama de protólisis porque simplemente hay transferencia de protón, transferencia de hidrógeno. Entonces, nos piden indicar verdadero o falso. Nos dan la reacción antes y después y nos dan tres alternativas o tres proposiciones. Nos indican si los donadores de protones serán ellos, nos indican si el ion sulfato es una base y nos indican si ellos pueden ser pares conjugados. Entonces desarrollemos la reacción de Bronsted y Lowry. Muchachos, de la reacción comparamos el antes y comparamos el después. Fíjate muy bien por acá, este es el antes y este es el después. Profe, al principio era HSO4 y al final es solamente SO4. Al principio era bisulfato y al final es sulfato. Profe, ¿su H dónde está? Simplemente se lo pasamos al ácido fluorhídrico. Por lo tanto, profe, él le está dando a la sustancia contigua. Por lo tanto, profesor, aplico el principio de Bronsted y Lowry. La sustancia que da se llama ácido y la sustancia que recibe se llamará base. De tal manera que los parecidos tienen comportamientos opuestos. Te lo comenté en el ejemplito anterior. Si él es HF base, su parecido, que es el que te estoy señalando, tendrá su comportamiento opuesto. Será ácido. Y se formó la primera pareja conjugada, 1-1. Análogamente, si él es ácido, el sulfato vendrá a ser una base. Los parecidos tienen comportamientos opuestos y tendremos el segundo par conjugado al cual señalaremos como el número 2. No te olvides, una cosa es el par ácido-base y otra cosa es el par base-ácido. Ello ya te lo expliqué en el episodio donde vimos la teoría de Bronsted y Lowry. Entonces, tomando en cuenta este desarrollo de la reacción, donde él es el que da y él es el que recibe, entonces resolvamos justamente lo que nos piden. Primero nos hablan de los donadores de protones. Profe, hace ratito usted dijo que el aceptor de protón era la base, porque está recibiendo. Profe, el donador viene a ser el que da, y lo que usted nos ha comentado es que las sustancias que dan vienen a ser ¿quiénes? Los ácidos. En otras palabras, me están pidiendo que verifique a los ácidos, y según lo que hemos desarrollado, los ácidos vienen a ser
el HSO4 negativo con el H2F positivo. Y según lo que menciona la premisa, justamente ellos son donadores de protones, el HSO4 negativo y el H2F positivo. Por lo tanto, la primera proposición sería verdadera. Segunda, nos hablaban del carácter del sulfato. Profe, el sulfato, ¿quién es? El sulfato era el SO4 binegativo. Profe, y cuando hemos desarrollado el principio de Bronsted y Lowry, el sulfato, ¿qué nos dio? El sulfato nos dio carácter básico, nos dio el comportamiento básico. Esto es, el sulfato es una base, según Bronsted y Lowry. Por lo tanto, la segunda proposición también será verdadero. Y por último nos mencionan si ellos dos son pares conjugados. Obviamente, profe, los parecidos tienen comportamientos opuestos y sí, él es el conjugado de su respectivo reactante. Por lo tanto, estas dos especies resultan ser pares conjugados. Por lo tanto, él viene a ser el par conjugado, pero todavía inclusive podemos señalar el orden. Él viene a ser el par conjugado base-ácido. Él viene a ser el par conjugado base-ácido. Profe, sigue siendo par conjugado, por lo tanto, verdadero. Entonces, muchachos, ¿qué concluimos de todo? Que todos somos verdaderos. Repita, las tres son verdaderas. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, simplemente aplicamos el principio de Bronsted y Lowry para ver quién es el que da y quién es el que recibe. Y en base a ello, determinamos el comportamiento de donador de protón, de bases y la formación de los pares conjugados. No es difícil, solamente recordar, el que da es el ácido y el que recibe es la base.